Lunes 13 de enero y titulamos la columna de hoy día 404, El PRO y la Libertad Avanza, ¿quién se come a quién? Porque desde la Libertad Avanza y del PRO dice que quieren unidad para enfrentar al kirchnerismo, pero de ambos lados tienen en mente una táctica pensada más para derrotar a su aliado que para batallar contra el peronismo, y lo que constituye la descripción de una traición anticipada por parte de quien logre tener la táctica correcta. Por eso, para analizar esta guerra fría entre el partido de Mauricio Macri y el gobierno de Javier Milei, decidimos empezar la columna de hoy con traición del Grupo Miranda. En la selección natural, las especies se enfrentan a situaciones cambiantes del entorno y aquellas que tienen capacidades más convenientes para enfrentar esos cambios logran adaptarse, el resto perece. De esa manera las especies evolucionaron con rasgos que responden a las exigencias del ambiente. No sobrevive el más grande, no sobrevive el más fuerte, decía Darwin, sino aquel que tiene más capacidad de adaptarse. Un ejemplo de la selección natural es la polilla bistón betularia, que antes de la revolución industrial, las polillas de esa especie recién tenían alas de color gris claro que les permitía camuflarse con los musgos de los árboles. Cuando los musgos se oscurecieron por el hollín de las fábricas y de las industrias, las polillas negras, que eran menos comunes, se hicieron más frecuentes, y esto se debió a que los depredadores ya no podían verla con tanta facilidad. Podemos llevar este concepto revolucionario creado por el padre del evolucionismo, por Charles Darwin, hacia la política, para que nos ayude a explicar ciertos procesos. Durante el largo periodo progresista, que podemos ubicar desde el principio de 2000 y el 2015, hubo muchos ensayos de derechas. Estaban los nacionalistas, como la organización que encabezaba Aldo Rico, las abiertamente neoliberales, como Recrear. Vale recordar que Aldo Rico fue el jefe del padre de Victoria Villarruel. La mano derecha de Aldo Rico en la guerra de las Malvinas era el padre de Villarruel. Hubo también otros sectores de derecha neoliberales, como Recrear de López Murphy, y el PRO, que aparecía como una organización administrativa de gestión que escondía inclinaciones ideológicas, y fue el PRO quien logró prevalecer porque supo adaptarse al periodo progresista. Cuando se enfrentó al kirchnerismo, simplemente decía que no iba a privatizar, ni a ajustar, ni a despedir empleados, ni a impedir empleados públicos. ¿En qué te has convertido, Daniel? Parecés panelista de 678, fue la frase de Mauricio Macri durante el debate para expresar que si bien era de derecha, entonces el candidato kirchnerista, ahora devenido en funcionario libertario, estaba exagerando. Macri también decía que iba a dejar las cosas que se hicieron bien y cambiar las que se hicieron mal. Gracias a esa adaptación, el PRO fue una derecha exitosa, una derecha de centro, una derecha republicana, una derecha institucionalista. Efectivamente los tiempos cambiaron. Ahora decir que se necesita un ajuste, que hay que echar a los científicos, a los trabajadores del Estado, prácticamente cerrar la ex-EXMA, parece ser aplaudido por una parte muy importante de la población. Y parece que las exigencias de una derecha más frontal y menos políticamente correcta era la que pedía la orden del día. Lo que efectivamente sabemos es que si esos cambios, lo que efectivamente no sabemos es si esos cambios, al igual que la revolución industrial, representan un cambio de época o son cambios circunstanciales más propios de un péndulo constante que representa la política argentina. Es decir, se viene un cambio profundo del sistema político que va a representar otros valores completamente ajenos a los anteriores, otra forma de hacer política, o simplemente la gente quiso probar con una fuerza desconocida de la que también se terminará cansando. Es decir, hubo un cambio en los valores de la sociedad argentina, la famosa batalla cultural a la que se refiere Milei. ¿Lo hubo? ¿Lo está viendo? ¿Lo podrá ver? Esta pregunta debe estar en la cabeza de los dirigentes del PRO que discuten cuál es la táctica frente a la Libertad Avanza. A modo de registro vamos a reproducir el cruce de declaraciones entre el gobierno y la organización de Mauricio Macri. Vamos a escuchar primero al presidente Javier Milei el 8 de enero en El Observador diciendo: quiero que vayamos juntos con Macri y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones, y luego vamos a contar ejemplos internacionales como un parecido con Mauricio Macri
que es el caso de Berlusconi en Italia, y un parecido con Javier Milei, que podría ser la propia Giorgia Milei. Vamos primero con Javier Milei pidiendo un acuerdo con Macri. ¿Cómo sería su acuerdo ideal con Mauricio Macri? Que vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones. ¿Y cómo se expresaría? ¿Con Macri como senador por la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? No, habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y política de cargos. Pero yo, de vuelta... ¿Pero ese sería un camino? Va como senador Digo, yo estoy dispuesto a conversar estos temas con el presidente Macri y estoy abierto a sus propuestas. Ante las palabras de Milei, el PRO tuvo una reunión de su dirección compuesta por Macri, Ritondo, Santilli, Jorge Macri y algunos otros dirigentes, y decidieron que el expresidente le responda las palabras al libertario con un tuit. Vamos a pedirle a nuestro locutor Elian López Caucero que por favor nos lea el tuit del día siguiente a que Milei pidió ir juntos para derrotar al kirchnerismo. 9 de enero, Mauricio Macri. Querido Javier, desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas. Es por eso que estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita. Nuestras convicciones y coherencia las planteamos tanto en el balotaje de 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo 2024. Estoy seguro de que este año que comienza podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones. Quienes leyeron esto rápidamente entendieron que Macri había aceptado ya todas las condiciones leoninas que le imponían desde el gobierno. Sin embargo, la palabra instituciones representa un matiz que es expuesto para decir algo similar a no somos lo mismo. Nosotros somos una derecha que respeta las instituciones y no vamos a diluirnos en un gobierno que no nos representa del todo. Además, la propuesta de una comisión común para construir una agenda común implica algún tipo de incidencia por parte del PRO en el discurso, en la política de la Libertad Avanza, algo que Milei y su núcleo duro se resiste, particularmente el sector de Santiago Caputo, a quien le resulta inaceptable. Frente al silencio de la Libertad Avanza y los permanentes insultos de los usuarios y trolls libertarios en X, algunas horas después, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo en el acto en Villa Pueyrredón el 9 de enero. Pero quiero detenerme en algo que recién decía Mauricio, que para mí no es menor. Dijo: voy a estar donde el partido lo necesite. Ojo que una vez nos dijeron, si quieren competir, armen un partidito y gánennos si les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, ¿eh? Ojo. Me va a matar ahora, pero... Una pregunta interesante es: ¿Macri candidato 2025 o 2027? Macri tiene 65 años. Tiene obviamente toda la posibilidad de pensar que dentro de 3 años, con 68, sería aún una década y media más joven de quienes lograron, después de perder una elección, volver a la presidencia, como el caso de Trump, o quien la perdieron sus sucesores, como el caso de Lula. ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? Sebastián Pareja, cercano a Karina Milei, armador de la provincia de Buenos Aires del andamiaje libertario, dijo que según las encuestas que consulta la hermana del presidente, derrotaría a Cristina Kirchner en el principal distrito del país. Es decir, Karina podría ganarle a Cristina sin una alianza con el PRO, sola, con el sello de la Libertad Avanza. Esto es muy importante porque hace al balance de las elecciones del año que viene, y quien gane la provincia de Buenos Aires y la capital federal ganará, aunque sea simbólicamente, las elecciones legislativas. En varias de las derrotas legislativas del kirchnerismo, el entonces gobierno decía que el Frente para la Victoria fue el partido más votado del país, pero nunca conseguía convencer a nadie de que había salido derrotado por perder
tanto en 2009 como en 2013, los dos distritos más importantes del país. Ganaba a nivel nacional, pero perdía los distritos más importantes del país. Lo que está en discusión es si La Libertad Avanza puede ganar los distritos vidriera. El de la provincia de Buenos Aires, por ser el 38% de todo el padrón electoral del país, y el de la Ciudad de Buenos Aires por la visibilidad de vidriera que tiene la capital de todos los argentinos. Por otro lado, desde el kirchnerismo ven que aumentan sus chances si el PRO y el gobierno van divididos y podrían ganar la provincia de Buenos Aires, donde Cristina mide incluso 40 puntos y algunos dicen que un poco más, y en la capital, donde generalmente el peronismo está por encima de 30% y espera que La Libertad Avanza se reparta una proporción del 50% que normalmente obtiene la Ciudad de Buenos Aires el PRO. Por otro lado, de La Libertad Avanza salieron con un acto que se realizará en Mar del Plata y tendrá como figura central a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Vamos a ver el video de la invitación al acto y aquellos que nos están escuchando por radio les voy contando. Es un video previo al acto de la llegada a Mar del Plata, donde se produce una serie de cánticos a favor, símbolos de una motosierra como si fuera un souvenir, hablando Martín Menem, Mar del Plata, mi ciudad feliz. Sería como una campaña de Scioli, pero en este caso con Karina Milei. Desde el lado del PRO empapelaron la capital de la Ciudad de Buenos Aires con la candidatura de Mauricio Macri. Afiches del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, el 11 de enero dicen Mauricio 2025. El afiche del PRO solo dice Mauricio 2025 con ese fondo amarillo. ¿Qué tendrá en la cabeza el PRO frente a esta táctica arriesgada? Hay un concepto que se llama efecto del carro del ganador, que fue desarrollado por una politicóloga alemana canónica que nosotros citamos habitualmente en este programa, Elisabeth Noel Neumann en realidad, y depende cómo uno lo pronuncia con la E o la U. Y según este concepto desarrollado en el libro La espiral del silencio, tan estudiado en las carreras de ciencias de comunicación, cuando hay un candidato que gana, disfruta por un tiempo del apoyo de una mayor cantidad de adherentes del gobierno, de los que tenía incluso antes de las campañas y de los que tendrá después. Hay un efecto impulsado por la conveniencia y por la imagen positiva que genera el triunfo que desemboca en este fenómeno que yo llamo el carro del vencedor. Tal vez Macri espera justamente que se termine ese momento y, como es lógico, Milei empieza a desgastarse y luego, debido a, por un lado, la falta de pericia política de los libertarios y el hastío de la sociedad al kirchnerismo, el PRO y algunos otros aliados queden colocados para una buena posición hacia el recambio presidencial de 2027. Es decir, que la idea de Macri es que Milei avance, haga el trabajo sucio del ajuste fiscal que él no pudo hacer, esto lógicamente produzca o termine produciendo la caída de la popularidad que hasta ahora no se ve, y tal vez después de una segunda devaluación que podría tener que realizarse según voces financieras dentro y fuera del país en algún momento de la presidencia de Javier Milei, y luego el PRO aparezca como un recambio político de la derecha más institucional, como dijo su tuit. Ayer, en un reportaje a quien fue el último ministro de Economía de Macri, a Hernán Lacunza, dijo: con el solo hecho de que haya eliminado el déficit fiscal, el aporte de Javier Milei ya está hecho. Se podría ir mañana, así dijo textualmente, y el aporte ya está hecho. Algo así como, luego, para pasar a la sintonía fina, Milei no es la persona adecuada, la persona adecuada somos nosotros los del PRO, diría en este caso Hernán Lacunza. Los casos internacionales de este tipo de duelos entre derechas más clásicas, modernas e institucionales, y extremas derechas radicalizadas vienen bastante en contra de las previsiones del macrismo. En Italia, por ejemplo, Giorgia Meloni también había sacado casi 30% y tuvo que ser ayudado para lograr llegar a la jefatura del gobierno por el histórico partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Luego que Berlusconi la ayudó a llegar al poder, Meloni se recostó en el sector de Salvini y fue fagocitando la organización del histórico líder italiano, que hoy tiene solamente 10% de los diputados y senadores, y discutía incluso en vida de Berlusconi hasta hace un año si le daban un ministerio más. Vamos a compartir un fragmento de un informe
periodístico, la agencia EFE, donde da cuenta de este proceso donde Meloni se termina asegurando la mayoría en el Senado, pero enfada a Berlusconi y coloca al frente del Senado a su aliado y no como quería Berlusconi a alguien de Forza Italia. Bastante parecido a la discusión que tuvo Macri al comienzo de este Congreso, donde quería que el presidente de la Cámara de Diputados fuera alguien del PRO, en su caso Cristian Ritondo, y no Menem, como quiso la Libertad Avanza, y lo terminó haciendo. Vamos a escuchar el informe de la situación en Italia en 2022, es decir, recién asumida Meloni, y escuchar y pensar a ver cuántas similitudes puede tener con lo que está pasando aquí en la Argentina. Lo que hace menos de un mes fue la imagen de la Unión ha empezado a resquebrajarse hoy en el Senado italiano. La ganadora de las elecciones, la ultraderechista Giorgia Meloni, se aseguró hoy el control de la Cámara al colocar a su brazo derecho Ignazio La Russa, a pesar del malestar de su socio Silvio Berlusconi. Los diputados de Forza Italia decidieron no votar indignados por el reparto de cargos de una lista que todavía no se conoce. El magnate no ocultó su malestar con las negociaciones dirigidas por Meloni sobre el reparto del poder, ya que reclama el mismo trato que Matteo Salvini al obtener ambos el mismo porcentaje de votos. Con la proclamación de La Russa hoy como presidente del Senado, Salvini se aseguraría la Cámara Baja, y esto deja a un modesto Berlusconi que no disimuló blasfemar contra sus socios de coalición. Ante todo esto, la líder ultraderechista aseguró que nada le detendría ante cuestiones secundarias, y que para ella lo que cuentan son los resultados. Mientras continúa elaborando su lista de ministeriales a la espera del encargo del presidente Mattarella, unas negociaciones que parece ser que para Berlusconi han terminado. Ejemplos como este no solamente se dan en esta última ola de extrema derecha, otras olas de extrema derecha que se vienen repitiendo en el mundo. Pudiéramos citar la primera ola, la de los años 20, que hizo surgir a Hitler y al nazismo. De hecho, hoy vamos a entrevistar al autor del libro La Cuarta Ola, que esta sería la cuarta ola con Trump y con Meloni y con en nuestro país Milei, la cuarta ola de regreso de la derecha y de la extrema derecha, pero cuando comenzó la primera pasó exactamente lo mismo. Hitler había sacado 30% de los votos y se alió a la derecha tradicional del conservador, que además era dueño de todos los diarios, todos, la gran mayoría de los diarios de ese país cuando no había ni televisión y apenas estaba comenzando la radio, o sea que los diarios eran la única fuente de información. Un año después, Hitler, que llegó al poder con este aliado de, podríamos decir, de una derecha conservadora tradicional, se fagocitó todo el partido de este hombre que terminó desapareciendo y subsumido dentro del partido nazi. O sea, no es un hecho nuevo donde la emergencia de un líder diferente a un sector más radicalizado que el resto termina absorbiendo a los menos radicalizados. Berlusconi obviamente es una persona de derecha, pero una derecha, podríamos decir, light, al lado de la que representa en este momento Giorgia Meloni. De la misma manera que Mauricio Macri es una derecha light, al lado de lo que representa Javier Milei. Y en el fondo, todo el mundo se pregunta lo mismo, y nos preguntamos nosotros cuando analizamos la selección natural de las polillas. ¿Estamos frente a un cambio de época, a un cambio en realidad de valores o a un vaivén de la clásica situación política? Según el politicólogo y creador de presidentes y columnista de perfil Jaime Durán Barba, el kirchnerismo no tiene chance de volver porque efectivamente estamos frente a un cambio de época. Y según el periodista Ernesto Tenenbaum, es parte del zigzagueo constante de la política argentina. También Cristina Kirchner puede tener la expectativa de un 2027 para ella. Es un poco más grande, creo que tiene 6 años más que Mauricio Macri, pero viendo el regreso de Trump o viendo el regreso de Lula, podríamos decir que Macri se mira en el regreso de Trump y Cristina en el de Lula, puedan generar expectativas propias para 2027, cuando ya ha hecho todo el trabajo sucio Javier Milei y a lo mejor en la expectativa de ellos esté desgastado. Tal vez haya una combinación de ambos elementos, cambios que quedan para siempre y un zigzag político, táctico de las sociedades que eligen un actor para llevar adelante algo y luego lo cambian. Quizás, como decíamos, sea una combinación de ambas, pero la proporción que tenga la realidad de cada una de estas circunstancias va a terminar
diciendo quién tuvo la táctica correcta. Mientras tanto, vamos a seguir analizando la evolución de este proceso. Recordemos que la historia se escribe en el futuro y es empática con el ganador. Mientras tanto, nos reímos y nos despedimos escuchando Traición de Miranda.